Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Immanuel Kant dijo que un loco no es más que un soñador despierto. ¿Qué es la locura? Tal vez es abrir una puerta hacia la noche interior de la mente. ¿Cómo saber que se ha llegado a la locura? Si usted ve en el umbral de la puerta a un ser querido que murió años atrás, o si pide unas tijeras para cortar pedazos de aire, es probable que la locura lo esté mirando de cerca. La locura es un sistema cerrado de alucinaciones en que la realidad apenas logra filtrarse. Una mente en plena locura es capaz de transformar las cosas reales. Puede hacer de un vaso de agua un chubasco inesperado, de una sombra en la pared un gato negro y de un gato negro un abismo. Algunas veces ha creído hasta 6 cosas imposibles antes del desayuno, escribió Lewis Carroll, famoso por los universos disparatados en los que hizo deambular a su personaje Alicia. La literatura muchas veces ha estado al borde de la locura, otras veces ha perdido la razón. La gran obra sobre la locura la escribió, sin duda, en el año de 1603, usted lo sabe, William Shakespeare, el Rey Lear. De ambiente y personajes delirantes, este drama shakespeariano es resumido en un diálogo del bufón, quien le dice al rey: me maravilla la clase de familia que son tú y tus hijas. Ellas me dan azotes por decir la verdad, tú por mentir, y hay veces que me castigan por permanecer callado. Preferiría cualquier cosa excepto el bufón. Y sin embargo, no me cambiaría por ti, hombre. Tú has recortado tu sentido común en todos lados y no has dejado nada en medio. Decía Edgar Allan Poe, quien murió en circunstancias terribles, en mitad de delirios oscurísimos, decía que cuando un loco parece completamente sensato, es ya el momento de ponerle la camisa de fuerza, así. Hoy hablaremos de locura durante unos minutos. Quédese aquí con nosotros y manténgase cuerdo, si eso es posible. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues aquí en la otra aventura. En mi casa hay locos. No me refiero a la familia actual, sino a la casa histórica. Mientras preparaba este guión, me acordé que la tía abuela Nina Gay se chifló desde muy joven. He visto fotografías de Nina y era guapona. Un día dijo que la perseguía un globero, un personaje urbano muy común en esos años que caminaba por las calles de la ciudad con un silbato en la boca y una nube de globos arriba de su cabeza. Nina dijo que el globero la quería cerca solo con eróticos fines muy serios y ella, aunque un poco excitada, no cedió a sus impulsos y se escondió dentro de un tinaco. Sí, escucharon ustedes bien, un tinaco. Los padres tuvieron que subir a la azotea, abrir cada uno de los 5 tinacos y encontrar a Nina tiritando de frío. No me dejen en las manos del globero. No, Nina, el globero se fue. Locura, la del globero que la perseguía. Verdad, la de los genuinos impulsos ingobernables de la piel de Nina. El abuelo Pepe, padre de mi padre, regresaba de su trabajo burocrático de Petróleos Mexicanos en aquel lejano año. A las 5 de la tarde se quitaba uno de sus únicos 2 trajes, se ponía la pijama, colocaba el pantalón debajo del colchón para que con el peso lograra un planchado automático. No era un demente, pero sus sueños lo convertían en un loco. Soñaba, según él, cosas del futuro. Quizás me soñó a mí, por ejemplo, y pensó que estaba loco de remate. ¿Cuál es la verdad y cuál es la locura? Ramón Gay, exitoso actor de cine de los años 50, primo hermano de mi padre, un día se encerró en un baño, selló las ventanas, prendió un anafre y se entregó a diversas ensoñaciones. Mi padre rompió una ventana y lo salvó. Motivo del suicidio de Gay, sus proclividades homosexuales. ¿El suicidio es una locura
o es una verdad? Tomás Perrín le regaló un chivo a mi padre. Así ocurren cosas raras. En el ojo de un huracán conyugal, papá se encerró con una botella de brandy, el chivo y una pistola. Mató al chivo. ¿El amor es una locura o una verdad? Mi madre me decía, vine a caer en una familia de locos, y agregaba, me gusta, nunca me aburrí. Los locos son interesantes, no miento. Así lo dijo una noche de tranquilidades seniles mi madre. Por cierto, recientemente he tenido sueños perturbadores y siento que mi cordura se acerca al abismo. ¿Dije cordura? En esta casa no hay cuervos. En 1806, el poeta Friedrich Hölderlin atravesó por múltiples crisis mentales. En distintas ocasiones fue encontrado profiriendo maldiciones como un poseso y solía caminar sin rumbo mientras hablaba consigo mismo. A finales de aquel año fue internado en una clínica en la que pasó 231 días entre arrebatos de ininteligible verborrea y escasa orientación espacio-temporal. Meses más tarde, los doctores indicaron que su condición era incurable y fue llevado a vivir a la casa de un carpintero en la provincia de Tübingen. Allí conoció a Wilhelm Walbinger, un poeta que solía visitarlo y llevarlo a dar paseos. En el año de 1830, Walbinger publicó las memorias de aquellos días que pasó junto con Hölderlin. Cuenta Walbinger que las devastadoras huellas de la enfermedad mental se notaban en el rostro del poeta. En sus mejillas, su boca, su nariz y sus ojos había un grave rasgo de dolor y aflicción. A pesar de ello, Hölderlin, como atestiguó Walbinger, era una persona cortés de formas que sentía siempre la necesidad de mostrarse amable con los visitantes. La vida de Hölderlin en aquella época, en aquella pequeña ciudad poblada por estudiantes universitarios, era pacífica. En su texto, Walbinger lamentaba que tras una juventud llena de esperanzas y alegrías, llena de hermosura y riqueza, debido a una funesta combinación de las circunstancias y a un espíritu excesivamente sensible y sobreexcitado, el gran poeta Hölderlin había tenido que pasar el resto de sus días con nada más que una ruinosa y embrollada facultad de pensar. Así decía. Durante sus 37 años en Tübingen, Hölderlin siguió escribiendo. De aquellos días fueron rescatados 49 poemas compilados en un libro titulado Poemas de la Locura, que puede encontrarse en español en el sello de Editorial Hiperión. Léalo usted, es interesante. Permítame de momento leerle los versos titulados Vida más elevada. Dice Hölderlin: no se oculta a los hombres el ser del espíritu, y tal como la vida, la que los hombres encontraron así el día de la vida, la mañana de la vida, como riqueza sobre las altas horas del espíritu. Que así de soberbia la naturaleza se muestre, es para que el hombre contemple semejante gozo y el día a la vida confíe, anudando así su lazo en el espíritu. Escuche usted. La locura suele identificarse con sus síntomas visibles: delirios, estallidos de violencia, alucinaciones, retraimiento quizás. ¿Cómo definir la locura? ¿Es lo mismo estar loco que volverse loco? ¿Cómo puede calificarse a algún loco? En 8 de abril de 1931, a la salida del Teatro Saint-Georges de París, la escritora Marguerite Pétain atacó con un cuchillo a la actriz Huguette Dufaux. Pétain fue sometida por unos tramoyistas del teatro y fue detenida. Las autoridades determinaron que la escritora debía permanecer encerrada en un calabozo de la prisión de Saint-Lazare. El castigo del encierro parecía haber aniquilado su locura. A los 25 quedó embarazada y ahí se desencadenó por primera ocasión la psicosis. Pétain sospechaba de sus compañeros de trabajo y se sentía observada. Quieren que mi hijo muera, solía decir. El bebé murió durante el parto.
2 años después volvió a embarazarse y tuvo a su primer hijo, Didier, quien años más tarde sería uno de los discípulos de Lacan en el psicoanálisis. Cuando Didier era un niño, Pantin intentó escapar a Estados Unidos para buscar fortuna como una novelista. René descubrió sus planes y al poco tiempo fue internada en un hospital por primera vez. En 1957, la poeta Alejandra Pizarnik escribió en su diario: «Ojalá enloquezca o muera pronto». En un texto escrito 2 años después en el mismo cuaderno, la escritora parecía insistir en aquella idea. Dice Pizarnik: «Cierro los ojos y sueño la locura, un estar para siempre con los fantasmas amados, llámese paraíso, vientre materno o lo que el demonio quiera. Allí, una niña llamada Alejandra aprende a sonreír con menos amargura». En 1961, una de las entradas del diario contenía la frase: «Trabajar para vivir es más idiota aún que vivir». Pizarnik se esforzó por rechazar con vehemencia las reglas de una vida ordenada, cotidiana y productiva. Entrada la década de 1970, la escritora se sumió en un abismo de autodestrucción irreversible. Su íntimo amigo, por cierto, Julio Cortázar, alguna vez le dijo: «No te quiero así, yo te quiero viva, burra». La amistosa petición fue ignorada. A los 36 años decidió poner fin a su vida con una sobredosis de Seconal, un medicamento para controlar la angustia y la ansiedad. En los últimos versos de El infierno musical, uno de sus últimos libros publicados en vida, Pizarnik escribió lo siguiente: «Las palabras hubieran podido salvarme, pero estoy demasiado viviente. No quiero cantar muerte. Mi muerte, el lobo gris, la matadora que viene de la lejanía. No hay un alma viva en esta ciudad. ¿Por qué ustedes están muertos? Y en espera puede convertirse en esperanza si están todos muertos. ¿Y cuándo vendrá lo que esperamos? ¿Cuándo dejaremos de oír? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para quién?». Alejandra Pizarnik. ¿Cómo se convierte uno en un fotógrafo de locos? Con esta frase, Cristina Rivera Garza abre una novela sobre la locura, la reclusión y el sufrimiento que, a 20 años de su publicación, vale la pena traer a este espacio. Como los vagoneros de las letras, le traemos aquí el inicio de Nadie me verá llorar y esta cámara. Grandes inicios. ¿Cómo se convierte uno en un fotógrafo de locos? Dentro de la cabeza de Joaquín Buitrago hay un zumbido de abeja que no lo deja dormir ni descansar en paz. Matilda, una palabra, un batir de alas. Despierto con los músculos tensos y los ojos abiertos, se enciende un cerillo. La luz anaranjada del fósforo alumbra sus dedos manchados de nicotina y la carátula del reloj de bolsillo bajo la cual las 2 manecillas doradas, encima una sobre la otra, parecen haberse detenido para siempre a las 12 en punto. Con la misma llama enciende la lámpara de petróleo, el quemador izquierdo de la estufa y un cigarrillo monarca. Hay sobre su rostro una sombra casi violeta a punto de convertirse en sonrisa, que, sin embargo, se queda congelada en una meca sobre los labios. Aún sin verla, la expresión lo molesta, lo avergüenza, pero no puede hacer nada para borrarla. Está alegre, pero no sabe qué hacer con la alegría. No lo olvide, use este cubrebocas, es el único instrumento eficaz para combatir el contagio. Además de la responsabilidad social, la sana distancia, reúnase siempre en lugares al aire abierto.
Déjeme recordar aquí brevemente a Gerardo de la Torre, que ha perdido la vida en los últimos días, un magnífico escritor. Este libro, publicado por Cáspita, se llama Instantáneas y es un libro magnífico de recuerdos, de incidencias, de obituarios y de anécdotas. Gerardo de la Torre. De la mesa de novedades, mire usted, José Ramón Ruiz Sánchez, en esta edición, como siempre, realmente pulcra, de Ediciones Era. Un muchacho sufre el derrumbe de una relación amorosa, romántico y triste, llora en el cine. Así comienza a entretejer su educación sentimental con su educación visual. Con los años y al pasar de las fiestas, irá dejando de ser muchacho, no sin un trabajo de duelo por las pérdidas sufridas en aquel proceso. Amores que se convierten en brasas, ruinas, fantasmas. José Ramón Ruiz Sánchez, Editorial Era. Hace algún tiempo, y también en este editorial, Antílope, apareció este libro de esta escritora que ha sido un golpe editorial. Se llama Mariana Enríquez. Ella nació en Buenos Aires en el año de 1973 y este libro cuenta de cómo ella ha ido por los cementerios buscando los encuentros de la aurora con una diversidad de últimas moradas. Un cementerio inundado, el entierro de un caballo fiel, la sepultura de Elvis, un camposanto cuya belleza radica en su abandono. Alguien camina sobre tu tumba, de Mariana Enríquez. ¿Quiere usted estar al día? ¿Quiere usted tener un libro crítico sobre lo que está ocurriendo en la vida política y pública mexicana? Aquí está esto. Enrique Krause, Crítica al Poder Presidencial, 1982-2021. En este libro, que reúne los ensayos culminantes de crítica al poder presidencial, Krause nos demuestra que desde hace muchos años ha criticado al poder del presidente, no solo en este tiempo. Este libro ha sido publicado en Debate y debería usted tenerlo en casa si quiere conocer el análisis en profundidad de un historiador, un escritor y un analista notable. Enrique Krause. De la mesa de novedades. Breve historia. Un clásico de clásicos que usted no puede dejar de leer, El pabellón número 6 de Anton Chejov, un relato central en la narrativa universal sobre el sufrimiento de los manicomios y los criterios del encierro. Maestro del relato corto, Chejov cuenta la historia de un manicomio en la Rusia zarista. En torno del doctor Andrei Efimov, el personaje principal, se creará una de las tramas más oscuras de la literatura de Chejov. Uno de los reclusos atraerá por su inteligencia al doctor, quien se cuestiona sobre los límites entre la cordura y la demencia. Entre las infames condiciones en las que tienen a los enfermos, Efimov entabla amistad con Iván Dmitrich, paciente con delirios de persecución. Médicos, trabajadores y enfermeros del psiquiátrico consideran que la conducta del doctor no es la apropiada y urden un cruel castigo contra el doctor Andrei Efimov. Realmente una obra maestra de la literatura. El pabellón número 6, también conocido como la sala número 6, dependiendo de la traducción del ruso que usted consiga. Anton Chejov, un narrador poderoso y excepcional. La reciente serie de Netflix, Gambito de Dama, inspirada en la vida del ajedrecista estadounidense Robert James Fischer, mejor conocido como Bobby Fischer, revivió un antiguo estereotipo sobre los jugadores de ajedrez. Este es que los ajedrecistas son seres perturbados y huraños, que su genialidad sobre el tablero es resultado de un desequilibrio mental y que se manifestará tarde o temprano con comportamientos patológicos e incluso el suicidio. A lo largo de más de 1400 años de historia, el juego del ajedrez se ha considerado un arma de doble filo capaz de reforzar el intelecto de determinadas personas y de encadenar a otras. Lo cierto es que, de los más brillantes jugadores, solo una muy exigua minoría ha llegado a desquiciarse. Esa es la verdad. De hecho, fueron dos grandes escritores aficionados al tablero los que hicieron el parco favor a su deporte favorito de emparentarlo con el desequilibrio mental y la locura.
Estamos hablando de Vladimir Nabokov, La defensa. Aquí lo tengo en anagrama, es un gran libro. La historia, según los pasos de la torturada madre de Lushin, palabra que en inglés se emparenta con ilusión o ilusión. Y del refugio que se encuentra en el tramado bicolor del tablero del ajedrez. Esta novela, inspirada en la vida del conde alemán Kurt von Baden-Bleden, ubica en la primitiva inteligencia emocional y los traumas infantiles la causa de la degradación mental del personaje. Lushin, incapaz de desarrollar habilidades sociales y jugador prodigioso, desde muy pronto se hunde en su mente conflictiva hasta desaparecer en el abismo. En un pasaje se puede leer lo siguiente: Lushin se sentó apoyándose en su bastón. Pensaba que si se movía como si fuera un caballo a un tilo que crecía en la pendiente bañada por el sol, podría comer al poste telegráfico que se elevaba más allá, y al mismo tiempo intentaba recordar de qué había estado hablando exactamente. Por su parte, el escritor austriaco, perseguido por el régimen nazi, Stefan Zweig, escribió una alegoría con el tablero y las 32 piezas como personaje central. En su novela de ajedrez, Zweig nos presenta al doctor B., un abogado vienés que cae preso de la Gestapo y en la absoluta soledad de su encierro pasa los días jugando ajedrez consigo mismo. Esto lo lleva a una esquizofrenia autoinducida. Aquí Zweig apunta a una costumbre que practicaron todos los ajedrecistas antes mencionados que acusaron problemas mentales. En otro de sus relatos sobre ajedrez, La partida real, Zweig explica con la prosa deslumbrante que lo caracterizaba esta costumbre capaz de desquiciar a los mejores. Escuche usted, la atracción fundamental del ajedrez radica, a fin de cuentas, en el hecho de que la estrategia se desarrolla en dos cerebros distintos y de que, en esta batalla mental, las negras que ignoran las maniobras que pretenden realizar las blancas, tratan continuamente de adivinarlas y desbaratarlas, mientras que las blancas, por su parte, se esfuerzan por penetrar en las secretas intenciones de las negras, discernidas y abortarlas. Si uno se propone del mismo modo ser las negras y las blancas, se encuentra con una ridícula situación de que un mismo cerebro conoce algo que al mismo tiempo desconoce. Esto está interesante. Cuando actúa siendo las blancas, puede obedecer en el acto la orden de olvidar lo que un visitante antes deseaba y tramaba cuando tenía las negras. Esa cualidad realmente entraña una escisión absoluta de la conciencia, una iluminación, un oscurecimiento de la función cerebral que precisó introducir a placer como quien acciona un interruptor. Este ejercicio constante de la actividad paranoide es claramente enloquecedor. El ajedrez, por sí mismo, no. Borges lo dijo mejor: Dios mueve al jugador y la pieza. Que Dios detrás de Dios, la trampa empieza, de polvo y tiempo, sueño y agonía. El ajedrez, Bobby Fischer, Garry Kasparov, Vladimir Nabokov. La locura. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta: la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Salvador Dalí. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.